soy Vinicio Freire de la carrera de electricidad. A continuación se va a diseñar mediante el uso de un PLC Siemens S7-1200 las secuencias electroneumáticas de 2, 3 y 4 grupos, y se va a simular en el software de cada SIMO lo siguiente. La secuencia de 2 grupos está planteada de la siguiente manera: A más, B más, A menos, B menos. Los finales de carrera que cambian de grupos: de B menos a más, B0, y de B más a menos, B1. Los finales de carrera en el mismo grupo: de A más a B más, A1, de A menos a B menos, A0. El diseño del circuito de control: conectamos las entradas y salidas del PLC, A0, A1, B0, B1, A0 que se encuentra conectado a la entrada de I 0.5, A1 conectada a I 0.7, B0 conectada a I 1.1, B1 conectada a I 1.3, el pulsador del ciclo único conectada a I 1.4. alimentamos la línea y neutro, y las salidas que están conectadas a las solenoides por Q. Alimentamos neutro, la línea y la línea conectadas a solenoides a una fuente de 24 voltios. A1 conectamos a Q0.0, A2 Q0.1, B1 Q0.2, B2 Q0.3. El diseño del circuito de potencia: tenemos un cilindro de doble efecto, las válvulas estranguladoras de aire, la válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por bobina, y la vía 1 conectada a la fuente de aire comprimido. La programación del PLC en lenguaje ladder: colocamos nuestra fuente de 24 voltios con su cable positivo y su cable negativo. Colocamos el botón de stop con un contacto normalmente abierto que se encuentra conectado a la entrada I0.2. Este sería nuestro botón de stop. Nuestro botón de start, que se encuentra conectado a la entrada I0.0, y la bobina, que es M1 de nuestras marcas. A continuación lo vamos a simular. Apretamos de start. La secuencia es A más, B más, A menos, B menos. Aplastamos de stop y el circuito se detiene una vez finalizado. Aplastamos del ciclo único y el circuito se repite una sola vez. Simulamos la secuencia de 3 grupos que se encuentra planteada por A más, C más, A menos, B más, C menos, B menos. A más, C más el primer grupo, A menos, B más el segundo, C menos, B menos el tercer grupo. Los finales de carrera que cambian de grupo son de B menos a más, B0, de C más a A menos, C1, de B más a C menos, B1. Los finales de carrera que
en el mismo grupo, de A más a C más, A1, de A menos a B más, A0, de C menos a B menos, C0. Los contactos A0 entra a I 0.0, A1 conectamos a la entrada I 0.1, A0 a la entrada I 0.2, A1 a la entrada I 0.3, C0 a la entrada I 0.4, C1 a la entrada I 0.5, el botón de Start conectado a la entrada I 0.6, el botón de Stop conectado a la entrada I 0.7 y el botón del ciclo único conectado a la entrada I 0.1. Conectamos nuestras salidas a las válvulas solenoides, alimentamos por nuestra fuente de 24 voltios. La primera válvula A más conectada a la salida Q 0.0, la segunda válvula A menos conectada a la salida Q 0.1, B más conectado a la salida Q 0.2, B menos conectado a la salida Q 0.3, C más conectado a la salida Q 0.4, C menos conectado a la salida Q 1.5. En nuestro diseño del circuito de potencia tenemos el cilindro de doble efecto, las válvulas estranguladoras conectadas a la vía 4 y la vía 2 de la válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por bobina, nuestra fuente de alimentación conectado a la vía 1. En la programación del PLC tenemos nuestro contacto I0.7, que es este de stop, I0.6, que es el start, nuestra bobina M0.0, que es la secuencia de start, al presionar va a funcionar, y 1.0, que es nuestra entrada del ciclo único, y 0.2 es nuestro final de carrera de B0, y así tenemos nuestras marcas para diferenciar las entradas y salidas. Lo simulamos, presionamos el botón de Start, A más, C más, A menos, B más, C menos, B menos, y se vuelve a repetir. Aplastamos Stop y el circuito se va a detener una vez finalizado. Presionamos el ciclo único y este se va a repetir una sola vez la secuencia. La secuencia planteada de 4 grupos es la siguiente: A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. A más es del primer grupo, A menos, B más es del segundo grupo, B menos, C más es del tercer grupo, C menos es del cuarto grupo. Los finales de carrera que cambian de grupo son C menos, A más, C0, A más, A menos, A1, de B más a B menos, B1, de C más a C menos, C1. Los finales de carrera en el mismo grupo, de A menos a B más, A0,
de B menos a C más, B0. El diseño del circuito de control. Conectamos las entradas y salidas del PLC. A0, nuestro primer contacto de final de carrera, está conectado a la entrada I0.0. A1 conectado a la entrada I0.1. B0 conectado a la entrada I0.2. B1 conectado a la entrada I0.3. C0 conectado a la entrada I0.4. C1 conectado a la entrada I0.5. El botón de Start conectado a la entrada I0.6. El pulsador de Stop conectado a la entrada 0.7 y el pulsador del ciclo único conectado a la entrada I0.1.0. Las salidas conectadas a las solenoides alimentadas por la fuente de 24 voltios U0.0 conectado a la solenoide A más, U0.1 conectado a la solenoide A menos, U0.2 conectado a la solenoide B más, U0.3 conectado a la solenoide B menos, U0.4 conectada a la solenoide C más y Q1.1 conectado a la solenoide C menos. El diseño del circuito de potencia está conformado por 3 cilindros: cilindro A, cilindro B, cilindro C. Las electroválvulas conectadas a la vía 4 y a la vía 2 de la válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por bobina, con sus finales de carrera A más, A menos, y la fuente de aire comprimido conectados a la vía 1. El funcionamiento de la secuencia mediante el lenguaje ladder se encuentra de la siguiente manera: I0.6 es el pulsador de Start, I0.7 es el pulsador de Stop, M0.0 es nuestra secuencia, I1.0 y 1.0 es nuestro pulsador del ciclo único, y así sucesivamente las marcas que se encuentran conectadas en el circuito del lenguaje ladder. Lo ponemos en play, aplastamos stop, start, A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Pulsamos stop y el circuito se paraliza una vez finalizado. Aplastamos el pulsador del ciclo único y este se va a repetir una sola vez. C más, C menos, y termina la simulación.